Bien, y ahora vamos a poner, ¿te parece ya podemos compartir? Sí, 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 por favor. Sí, ahí. Vamos. Bien, acá estamos. Listo, todo. Un poco la elección del título, la idea no es hablar de todas las cosas que se podrían hablar de infección urinaria porque es un tema aburrido, ¿no? No sé si aburrido, pero Pero muy es un tema frecuente. extremadamente frecuente. Exacto. Y es un tema extremadamente frecuente de error y es un tema del cual, creo yo, se aborda en la formación médica de pregrado en forma bastante incompleta o bastante de modé. Bien. Y entonces nos quedan a todos algunos errores de concepto que algunos son porque fueron evolucionando en el conocimiento y el entendimiento de la infección urinaria, otros es porque nos quedaron errores de concepto directamente y es una de las causas más frecuentes de que Mary se brote cuando ve pacientes en la guardia o en la internación. Y eso que no veo las cosas que pasan en la demanda. Y es una de las causas más frecuentes de uso inapropiado de antibióticos, tanto en la comunidad como dentro del hospital. Así que la idea es encarar cuestiones diagnósticas, fundamentalmente de la infección urinaria, y menos algunas cosas terapéuticas. ¿Sí? Sí, y el uso, como decís vos, inapropiado de antibióticos ha generado No hace falta, múltiple claro, resistencia en la comunidad, ¿no? en la comunidad, en el hospital, en todos lados. O sea, Perfecto. el uso inapropiado de antibióticos, no, ya no, tenemos que entender que lo que va ahora ya no es distinguir la comunidad del hospital, de los animales, de las plantas, de todos. Lo que tenemos ahora es el One Health, un mundo, una salud, y está todo tan íntimamente relacionado que uno no puede dividir esto pasa dentro del hospital, esto pasa afuera, esto pasa en agricultura o en ganadería, esto pasa acá. Lo que hace un granjero chino en la otra punta del mundo termina impactando lo que está pasando acá. Bien, es así. Me suena, ¿no? ¿Sí? Claro. No quise llevar algo bien, pero sí. Bien. Entonces, tanta distancia no hacemos. Ay, justo te desaparece. No, Está barra en el título, pero bueno, por ahí el resto lo ve. Yo quería partir en realidad del sedimento urinario. Bien. ¿Por qué parto de ahí? Porque pedimos sedimentos a lo boludo y después no sabemos ni por qué los pedimos ni qué hacer con él. ¿Sí? Entonces, es uno de los estudios más solicitados. Te diría que, por lo menos acá, guardia de Erqui se pide casi de rutina como un acto reflejo. Me golpea la rodilla y pido un sedimento. Y tenemos todavía problemas con la interpretación. Entonces la idea es analizar un poquitito los elementos del sedimento urinario. No me fui a la línea completa, pero uno podría meterse también con el dipstick o con la línea completa, pero enfoquémonos en Derqui, ¿sí? ¿Qué tenemos en Derqui? Al sedimento urinario hay que mirarlo un poquito con atención. ¿Qué les parece este sedimento, por ejemplo? ¿Qué les llama la atención de este sedimento urinario? Campo cubierto de leuco, dice, ¿no? Dice campo semicubierto de leuco, sí. dice células epiteliales abundantes, ¿no? Sí. Leucocitos campo cubierto, hematíes nada, No escaso, y mucus nada. Comentario que Se dice observan abundantes gérmenes. Bien. Amo la palabra No, gérmenes. no, sí. Bueno, exactamente. Por lo menos es una muestra probablemente mal tomada y contaminada. Entonces, lo primero que tenemos que ver, para ver la calidad de la recolección de la muestra es la cantidad de células epiteliales por campo, que no debería tener, debe tener escasas. Claro. ¿Sí? Y acá dice abundante. Acá tiene abundantes. Esto tiene material de uretra o de periuretra o tiene directamente flujo vaginal si esto fuera de una mujer. Ni me fijé de quién agarré, pero agarré uno real. Al azar y dio Agarré uno mal al azar tomado. que estaba mal tomado, ¿sí? Después vemos. Entonces, primero esto, si ya la calidad de la recolección de la muestra es mala y miro las células epiteliales son abundantes, no puedo empezar a tomar decisiones o interpretar este sedimento como inflamatorio o no inflamatorio. Seguro. Porque lo que está pasando acá en la orina no es representativo solamente de la orina, es representativo de la orina, de la vagina, de la periuretra, del glande, yo no sé ver qué. Lo siguiente que miro, si suponte que tuviera escasas células epiteliales, y digo, bueno, la muestra fue bien tomada, no está contaminada, voy a ver la cantidad de leucocitos y eso me habla de inflamación. No es necesario distinguir, no hay ningún valor en distinguir leucocitos de piocitos. Si está el leucocito entero, si está el leucocito explotado, no me ayuda en nada, en absoluto, al diagnóstico. ¿Sí?
La piuria, aparte, si hay piuria no va a depender de qué punto de corte yo elija, ¿sí? Como todo, no es una medida continua, entonces tengo que elegir un punto de corte y por supuesto cuantos menos leucocitos elija yo como punto de corte para decir hay piuria, más falsos positivos voy a tener, pero más sensibilidad. Entonces lo que más me importa, acá tenemos, lo que más me importa es lo siguiente, con menos de 10 leucocitos por campo tengo un excelente valor predictivo negativo para decir acá no hay inflamación. ¿Sí? Con más de 10 ya tengo que jugar a ver cuánto es más de 10. ¿Sí? Entre 10 y 50 por ahí es algo ni. Y después hay un montón de publicaciones diciendo cuál debería ser el punto de corte. Eso 10, es importante. 30, 50, 300. Claro. ¿Sí? Pero lo que más me importa acá de quedar de concepto es que si yo tengo menos de 10 leucos por campo, ese sedimento es no inflamatorio y eso correlaciona ampliamente con no tener una ITU. ¿Sí? Y probablemente sea el valor más importante del sedimento urinario, el valor predictivo negativo para infección urinaria, que no haya inflamación. El comentario de abundantes gérmenes es algo que yo eliminaría completamente porque simplemente nos lleva a pensar que hay bacteriuria y esos gérmenes pueden venir nuevamente de una zona de contaminación o pueden venir realmente de la orina, pero tampoco me dice nada. No me distingue bacteriuria real de contaminación. Y en el único caso en que yo lo informaría, en que me parece importante, no sé si alguien lo quiere adivinar o tirar, cuál es el germen que me gustaría que me informen siempre en un sedimento urinario si lo ven, tricomonas. Eso es siempre patógeno, Claro. y siempre lo vamos a tratar. Entonces, si yo Sea tengo bien tricomonas, tomado o mal tomado. bien tomado, mal tomado, no importa cómo lo tomamos. No tenés que tener tricomonas. Claro, no hay que tener tricomonas y siempre lo voy a tratar. Todo lo demás no ameritaría, no merece, no hay que darle ni bola. Entonces, Perfecto. que tenga o no tenga visualización directa de gérmenes, no me mueve la aguja. Todas estas cosas del seguimiento están pensadas para predecir si el cultivo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el cultivo de orina va a tardar, en el mejor de los casos, teniendo el laboratorio in situ, en que me digan si hay algo o no, 24 horas. Claro. ¿Sí? No, Se equivocó de puerta. Perdón, acuérdense que yo soy psiquiatra, con la cual casi no soy médica. Tricomona es enfermedad vaginal. No Sí, no también es causa COVID. cistitis. ¿También? Sí. Eso quería decir. Y de última, si el sedimento se tomó mal y vino con material de vagina y tiene tricomonas, también es relevante. También, claro. Sí. ¿Y las otras enfermedades vaginales también pueden producir cistitis o no? No, y de hecho, si hay flujo vaginal, cuando vayamos a síntomas, vas a ver que eso es algo que va en contra de que lo que sea cistitis. ¿En contra de qué? De que el diagnóstico sea cistitis. Si hay enfermedad vaginal o si hay signos de vaginitis, probablemente lo que le esté pasando al paciente no sea cistitis. Pero bueno, el sedimento entonces me ayuda a tratar de predecir si el cultivo va a ser positivo. Tiene una gran capacidad para predecir que no va a ser positivo, o por lo menos que si es positivo no va a haber infección. Y eso es buenísimo, ¿no? Porque la orina es estéril, ¿cierto? Pindonga. No es estéril la orina. La orina no es estéril, nunca fue estéril, la presumíamos estéril hasta que vinieron todos estos métodos maravillosos de análisis whole genome sequencing, de secuencias de genoma completo que nos permiten Replicar. no replicar, nos permiten estudiar microorganismos de difícil cultivo que todavía no sabemos cómo miércoles hacer para crecer en un cultivo. Con el libro de micro, sí, es estéril. No es estéril. Claro. Y esto por ahí es uno de los cambios de paradigma más recientes que todavía no estamos viendo en la currícula, pero que es real. La orina normal, como todo en nuestro ser, excepto te diría que el microcientífico cefalorraquídeo, tiene su microbioma. ¿Sí? Tiene una microbiota propia que en general en estado de salud se caracteriza por se parece un poquitito a la microbiota vaginal, lógicamente, ¿sí? Con un predominio de lactobacilos no cultivables, prebotera, menos cantidad, corinebacteria, Gardnerella, Shigella, en un equilibrio que normalmente es protector y que contribuye al estado de salud. Cuando se presenta una serie de factores de riesgo que pueden ser desde la edad hasta todas las cosas que hacemos los médicos por nuestros pacientes, ¿sí? Como darles antibióticos, poner sondas, usar anticonceptivos de barrera, usar el diafragma. Cuando hacemos todo este tipo de cosas, todos estos factores de riesgo pueden llevar a que se altere. Y obviamente la alteración no es blanco o negro, microbiota normal, microbiota patógena.
Pero cuando se producen estos desequilibrios, empiezan a reducirse la cantidad de lactobacilos, predominar quizás especies como Gardnerella o como Estáfilo, ¿sí? Y sobre todo empiezan a aparecer las enterobacterias uropatógenas. A su vez, las enterobacterias uropatógenas no son blanco o negro, están causando infección, no causan infección. De hecho, cuando uno en microbiología dice Escherichia coli, se refiere a un género y una especie dentro de las cuales hay una variabilidad enorme. Y la Escherichia coli de uno no es la misma Escherichia coli del otro, y no necesaria, y la Escherichia coli que está presente en grandes cantidades en la orina y no está causando síntomas, no es la misma Escherichia coli que por ahí está un mes después dando un cuadro de infección urinaria. ¿Sí? Creo que entonces el primer cambio de paradigma es la orina no es estéril, tiene una flora normal en general no cultivable, pero diferentes situaciones de salud o cosas que hacemos pueden generar que aparezcan enterobacterias fundamentalmente, a veces como colonizadores y ocasionalmente, y en el peor de los casos, llevando infecciones no complicadas o complicadas. ¿Sí? La bacteriuria sintomática es cuando tenemos a estos uropatógenos, que si los vemos y pero este es Escherichia coli, es un uropatógeno, pero los tenemos en estado de comensalismo. Y esto es muchísimo más frecuente de lo que pensamos, ¿sí? 20% de las mujeres a los 80, entre el 3 y el 19% de los mayores de 60 años, pero ojo, eso es tomando a los viejitos todos como una unidad. Ahora, si tomamos a los pacientes que son más vulnerables o que tienen peor estado de salud, en geriátricos la mitad de las mujeres, hasta la mitad de las mujeres y de los hombres van a tener bacteriuria, van a tener uropatógenos en su orina sin tener necesariamente una infección urinaria, ¿sí? Y dentro del hospital, la sonda vesical es el principal causante o agente que nos lleva a esta situación, 3 a 5% por día. Cada día de cateterismo te suma un 3 a 5% de riesgo de bacteriuria asintomática. Un paciente sondado crónico siempre va a tener uno o más bacterias en su orina, no necesariamente causando infección, ¿sí? Entonces los uropatógenos pueden estar y pueden estar en estado de comensalismo, sin causar absolutamente ningún problema. Este es un caso de la semana pasada. Recontra frecuente y una de las cuestiones más frecuentes, de las situaciones más frecuentes en el hospital. Y la transcribí así tal cual como lo leí en la historia clínica. Paciente de 84 años, antecedente de hipertensión, arritmia, trombosis, TPB, ¿será TBP? No sé qué es, perdón. También, puede ser, no sé qué es. Alzheimer, No, fractura de cadera izquierda. Claro. Sí. Polimedicada, cardiología, tramadol, pregabalina, memandinal, lorazepam, ya bien. Bueno, estaba en Alzheimer. por TBP igual. Enalapril, razón Rivaroxaban, autiloño no sé qué es, bueno, polimedicada, no sé qué es, así estoy como vos, estoy en la misma que vos. Bueno, estabas bien seguido, por lo Pero menos, bueno, ¿no? múltiples antecedentes, para paciente Sí, mayor sí. con múltiples antecedentes, polimedicada, ¿sí? Sí. Ingresa al shock room. Sí, TBP. Ingresa al shock room desde demanda, a traer el SAME con un cuadro de desorientación de 2 horas, dice así. 2 horas de evolución, según lo que relata la familia. Aparentemente la paciente se levantó bien, desayunó y de repente se desorienta, ¿sí? Cuando le ingresa, la paciente estaba desorientada, estaba reactiva de estímulo doloroso, parecía deshidratada y con mucosas secas. Y a la paciente, en el revoleo le piden un sedimento urinario, ¿sí? Le piden una orina completa, está bien, en la orina completa cosas como la esclarencia leucocitaria, la presencia de nitritos, correlacionan con la presencia de leucocituria, que a veces lo que busca correlacionar con un urocultivo positivo, y nos encontramos con regular células epiteliales, no es una re buena muestra, pero no es horrible, campo cubierto de leucos, más de 30 metidas por campo, es casi cantidad de minutos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos parece este cuadro? Para regularse las epiteliales. Leucos es campo cubierto. Inflamatorio. Y yo pensé Orina que inflamatoria. si yo hubiera medicado. ¿Por qué? Porque tiene sangre, porque tiene leucocitos campo cubiertos, las células epiteliales dice que son regulares, yo sí lo hubiera cubierto. Si no corresponde, además tiene esterasa. Pero no tiene De síntomas. forma que si tiene pido. No tiene síntomas, ¿no? No tiene, bueno, ahí está la cuestión. No tiene ¿Sí? síntomas. Esto me da... orientada, no sabemos si puede decir. Bueno, Claro. vamos a ese tema entonces. Exactamente. El síntoma de desorientación. ¿Qué nos pasa con este tema? Hay un problema que tenemos
que tenemos dos eventos que ocurren muy frecuentemente en la misma población. ¿Sí? La presencia de bacteriuria con seguimiento normal inflamatorio es recontra frecuente en una persona mayor, especialmente en una persona que con múltiples comorbilidades. Y en esa misma población es extremadamente frecuente las caídas, el delirium, el deterioro del sensorio, ¿sí? Son los pacientes que les pasan estas cosas, y en algún momento obviamente se van a solapar las dos cosas, aunque fuera por coincidencia. Y entonces durante mucho tiempo, uno de los, digamos, uno tenía que el deterioro del sensorio o las caídas eran un síntoma de infección urinaria en forma per se, en forma aislada. ¿Está bien? Y esa es una de las cosas, una de las nociones que vienen de antemano. Por ahí tienen que ver con que efectivamente un paciente, el deterioro del sensorio es una de las manifestaciones de la sepsis, ¿okay? Y si el paciente está séptico, todo lo que voy a decir a continuación no aplica, ¿sí? Si el paciente está séptico, por más que no tenga síntomas de infección urinaria, si no me los puede referir, puedo considerar que lo que tiene es una infección urinaria. Pero me va a pasar pacientes como esta, que después se buscaba el resto del laboratorio y la paciente no tenía leucocitosis sistémica, nunca había tenido fiebre, estaba hemodinámicamente estable, no tenía taquicardia, no tenía taquipnea, no estaba séptica, no tenía SIDS, solamente tenía impresionaba el examen físico deshidratada y tenía su deterioro del sensorio y un sedimento inflamatorio. De esos pacientes voy a hablar. Son dos eventos muy frecuentes, entonces es muy probable que sean coincidentes, ¿sí? Y lo que se estudió, y se empezaron a estudiar, y esto ya está en las últimas guías por ahí de bacteria sintomática, todavía está reflejado en todas las guías de infección urinaria, es que, y estos estudios se hicieron mucho en geriátrico, tratar o no tratar a estos pacientes no les mejora el outcome. No recuperan el sensorio antes, no hay diferencia en si evolucionan después hacia sepsis, hacia síntomas sistémicos o síntomas locales, no correlaciona con que eventualmente desarrollen o no desarrollen bacteriuria, y sí tenían mayores efectos adversos. Diarrea por antibióticos, dolor abdominales, toxicidad, resistencia, y lo que es peor, tenían más frecuencia de infección urinaria sintomática después. O sea, vos no lo hubieras medicado vos a ella. Bueno, eso es lo que queremos charlar. Conclusión. Este escenario de deterioro del sensorio sin sepsis, sin síntomas locales, sin síntomas sistémicos de infección. Con esto que me decís vos, está con delirio, no me puede decir los síntomas locales, pero no tiene sensibilidad suprapúbica, no tiene dolor en el ángulo costovertebral, no dice la familia que se estuviera quejando del día anterior de síntomas locales, a veces también se pueden identificar algunos síntomas. ¿Sí? Ecografía renal vesical normal, que no aporta nada. No me cambiaría demasiado. Están hechos los estudios que muestran que tratarlos no solamente no mejoran, sino que encima le damos antibióticos, barremos con esa bacteriuria que por ahí la tenía, barremos con esa enterobacteria que está en estado comensalismo y dejamos el espacio para que otra enterobacteria, porque el factor de riesgo para tener una enterobacteria en lugar de flora normal lo tienen, le dejamos el espacio para que otra enterobacteria potencialmente patógena más agresiva colonice esa vía urinaria. Y es lo que ocurre. Tienen, no solamente no mejora, no resuelve, digamos, no cambia, no te digo no resuelve, no mejora no recuperan clínicamente antes el sensorio por tratarlos, no tienen menos sepsis después y tienen más eventos de infección urinaria posterior. Contanos qué se trató la infección urinaria. Creo que así, en general si yo lo vi, yo la agarré, entonces yo fui después a decirles no le pongan antibióticos. Bien. Suele pasar eso. Bien. Pero bueno, así como agarro algunos, otros no los llevo a agarrar. Es más, ya ni me acuerdo de qué paciente era. Le taché el nombre y ya no me acuerdo de quién era. Es así. Hay que ver el contexto también tuvo. Por eso es que... El cráneo no tuvo. Entonces, probablemente se haya tratado. Tenemos que valorar los síntomas. ¿Y qué es lo que hacemos? También, y esto lo vamos a ver en un ratito, tampoco nos quedamos con que es imposible que tenga una ictus. Pero si en ese momento no está séptico el paciente, lo hidratamos y lo observamos. Lo hidratamos, vemos si hay alguna otra causa, si no está haciendo una ACV, si la paciente no está constipada, si interrogamos bien, si no hubo cambios en la medicación recientes, si no hubo deprivación sensorial, si no hubo si está deshidratada, la hidratamos, cualquiera de esas cosas que puedan causar deterioro del sensorio y lo observamos. Vemos qué pasa. No es que descartamos completamente que no pueda ser una ictus. Pero el paciente no está séptico, no tiene necesidad de empezar inmediatamente un tratamiento antibiótico, y uno puede valorar, hidratar, valorar y observar y ver si realmente tiene infección urinaria. Quizás otro sedimento, después que lo hidrataste y ver qué puede pasó venir un cultivo, puede ser, bueno, en este caso un sedimento de más calidad. Claro.
Recordar que sedimento inflamatorio no necesariamente es sinónimo de infección urinaria, ¿no? Igual. Sedimento inflamatorio puede ser inflamación, bueno, cistitis intersticiales, Infecciosa. puede ser causas renales, Exacto. hay múltiples causas de Nefritis, ¿no? Exactamente, no necesariamente sinónimo de infección o de bacteriuria, ¿sí? Pero bueno, si lo quieren buscar, la guía de bacteriuria sintomática de IDSA está muy buena y tiene todo un desarrollo de esta parte de específicamente el deterioro sensorial y la coincidencia con la bacteriuria y los estudios del tema. Entonces, ¿cuáles son los síntomas predictivos de infección urinaria? Disuria, nueva poliaquiuria, y acá pis sobre todo los pacientes mayores porque todos se hacen pis, nueva poliaquiuria, no sin incontinencia urinaria habitual, sino algo nuevo, diferente, ¿sí? Nueva hematuria, dolor lumbar y el signo puño de percusión lumbar. No el dolor abdominal difuso, ese no aplica. Y la ausencia, la disuria en ausencia de flujo vaginal o de irritación vaginal, no sé qué usa acá ausencia de disuria, es disuria en ausencia de flujo vaginal y de irritación vaginal. Eso es importante interrogar, revisar si el paciente no termina de entenderlo, porque las mujeres, los que trabajan en guardia saben que viene la paciente y te dice, me arde ahí abajo. Claro. Me arde ahí abajo. Entonces, es necesario tratar de distinguir Bueno. dónde le arde a la Creo que le paciente. arde. Si tenés una vaginitis, cuando haces pis, te va a arder todo. Hay que interrogarlo y hay que buscar específicamente. Si tiene por ahí disparea, si tiene flujo, y eventualmente, de última, me dejas que te revise a ver si tiene inflamación en la vagina o no. Porque en general esos son valores, tienen valor predictivo negativo. La presencia de vaginitis tiene valor predictivo negativo con respecto al diagnóstico de infección urinaria. ¿Sí? La orina turbia no es sinónimo de infección urinaria. La orina maloliente, no. ¿Quién anda oliendo el pis? Primero. Pero segundo, no es sinónimo de infección urinaria. No, es Cosio. Probaba la orina. La orina maloliente en general tiene más que ver con lo que comiste y lo que no comiste que con otra cosa, y de todas maneras, como dijimos que tener bacteriuria no es lo mismo que tener infección urinaria, inclusive si fuera orina que huele mal por bacteriuria, tampoco es solo diagnóstico de infección urinaria. La piuria sola no es diagnóstico de infección urinaria. La leucocitosis sola no es diagnóstico de infección urinaria. En general, en un paciente con bacteriuria y solamente con leucocitosis como único síntoma de inflamación sistémica, mucho menos del 1% tienen una infección real. Te informa el leuco, Mari. No te informa la fría. Vos llegaste tarde. Leuco y pio me da lo mismo. Ah, bueno. No hay diferencia y yo les pido que informen solamente los leucos porque no es que el leucocito esté reventado, no me cambia el valor predictivo de que esto sea una infección urinaria. No más, la presencia de leucocitos puede predecir la bacteriuria, pero nuevamente la bacteriuria no necesariamente es sinónimo de infección urinaria. Necesito los síntomas, necesito valorarlo en contexto. ¿Sí? Pero volviendo para atrás, Sí. la mujer que estaba con deterioro. Únicamente desorientación, delirium en realidad. ¿Cómo sabemos si tiene clínica o no? Digamos, si le arde, si le duele, si. Muchas veces el interrogatorio dirigido al familiar y muchas veces el paciente se quejaba de síntomas antes de hacer el delirium. Si no lo tiene, no sabemos si tiene disuria o no. Podemos ver si la paciente se queja o hace gestos de dolor al orinar. Claro, porque tenía campo En general cubierto, lo hace. Sí, yo lo Creo que vi. es el error. Hidratás, Ahora ves si mejora la paciente. Podés ver si tiene dolor suprapúbico en la palpación, podés ver si tiene dolor en la tiene puño porque es un umbral y podés ver si tiene síntomas sistémicos de infección. ¿Sí? Y le hidratás y podés valorarla en 24 horas. Podés esperar. Y Sí. le repetís el sedimento en 24 horas, bien hidratado. Sí, inflamatorio el sedimento, pero a la paciente le hidrataste y mejora el sensor y ya está. Claro. Y de acá te puede referir a totalmente, eso fue el principio. Vos también, me llegan también. Claro. Y no vamos a repetir. No vamos a Eso repetir. creo que fue lo primerísimo. Creo que lo primero que dije en mi Llegar tarde. Llegaste tarde a la fiesta y bueno. Y llegaste a los lentos. Yo creo que es lo que viene ahora. Bueno, Era muy viejo, ¿no? No sabe el chico lo que es. dos cosas que quería para cerrar la parte diagnóstica es, entonces, si bacteriuria e infección no es lo mismo, ¿a quién le pido el cultivo y por qué se lo pido? ¿Sí?
Al paciente sintomático se lo pido porque si no me responde al tratamiento empírico que decido ponerlo, necesito ajustar al tratamiento después. Esto en la era de la resistencia a los antibióticos más que nunca es necesario. Esto lo puedo omitir quizás en el primer episodio en una mujer joven, en el cual en general la bacteriología es extremadamente predecible y si le di el tratamiento empírico adecuado, que no es bacteria, ¿ok? Debería poder tratarla efectivamente en casi el 100% de los casos. Y entonces podría en el primer episodio de la mujer premenopáusica omitir el urocultivo. Exactamente. El sedimento también. Y el sedimento también, con la clínica está. Exactamente. En embarazadas, porque en embarazadas es la única situación y circunstancia en la cual la bacteriuria asintomática predice outcomes desfavorables, predice el riesgo de desarrollo posterior de infecciones urinarias complicadas y también tiene influencia del outcome neonatal. Entonces, esta población se tiene que tamizar mínimo 2 veces en el embarazo, algunas inclusive 3, Claro. con urocultivo independientemente de si tienen síntomas o no. Y a nadie más. ¿Sí? Cuando pongo paciente sintomático también incluyo el paciente séptico sin un foco claro. Ahora, si el paciente séptico tiene una macha neumonía, no le pidan un sedimento. No le piden el urocultivo también. Esto es otra cosa. Neumonitis no existe. Sí, eso porque todas las No sé quién fue. Porque de vuelta, le agregamos un círculo más al diagrama de Venn. ¿Sí? ¿Cuáles son los pacientes que más frecuentemente tienen neumonía? Los pacientes mayores. Claro. ¿Sí? Que son los pacientes que más frecuentemente tienen bacterias asintomáticas. Claro, son bacterias asintomáticas. Cuando tiene una neumonía y estás entonces, pasa al si el pulmón. paciente tiene una neumonía clara y yo ya sé que lo que tiene el paciente es una neumonía, ni le pidamos seguimiento. Perfecto. Sí, ahí María, en la guía de sepsis de SAT y de todo el organismo de terapia intensiva, te pide que le tenés que hacer un seguimiento urinario. Te lo pone como uno de los parámetros del laboratorio a pedir. Sí, Sí, para vos- búsqueda de foco. Claro. Pero si vos ya tenés bien claro. Es una neumonía. Yo digo de vuelta, hay pacientes en que tienen una Sí, sepsis sí. y vos no sabes cuál es con claridad del foco y por ahí Claro. después llegaste a la conclusión porque no la viste en la placa, lo hiciste en la tomo. Sí, la Y en el realidad. momento no lo sabes. Pero cuando vos tenés el paciente que tenés muy franco, muy claro cuál es el foco, Sí, sí, Desestimar y no había el síntomas sedimento urinarios ni una urinario. cosa, no vale la pena ni pedir. la realidad la terminamos pidiendo por reflejo. Exactamente. Uno termina pidiendo por reflejo, pero también es un poco stewardship diagnóstico eso. ¿Y te puedes guiar con el recuento de colonias por el urocultivo o no? El recuento de colonias del urocultivo. A ver, vení, vamos acá. Te di pie para... Vamos acá, me diste pie para seguir Ok. a lo siguiente. Que este gráfico es un paper muy lindo, muy, muy infectológico, muy, muy aburrido para algunos, pero a mí me pareció muy interesante, pero voy a tratar de explicar. En el cual tradicionalmente uno tiene la idea de categorías muy discretas, muy separadas y muy fácilmente reconocibles, ¿no? El de acá arriba, entonces, no tiene bacteriuria y por lo tanto no tiene ITU. Esto era el concepto tradicional. Acá en el segundo, todos estos que de la segunda parte que empiezan acá tienen bacteriuria y entonces pueden tener bacteriuria asintomática o ITU o esto el low colony count, son los pacientes con recuentos bajos. Claro. ¿Sí? O tengo un recuento bajo y tengo una duda. Y te digo que algunos me reconocían esta categoría. Algunos era, bueno, 10 a la... Se paraban acá y decían menos de 10 a la quinta, no ITU, más de 10 a la quinta, o asintomática, o bacteriuria, o ITU. Claro. En realidad es un espectro de situaciones. Esto no es blanco o negro y va a haber un montón de zonas grises y de pacientes que no voy a saber realmente si tienen ITU o no. Bien. Y en los que voy a tener un grado de duda razonable, ¿sí? Me va a pasar que los recuentos de colonias bajos en un paciente con una sintomatología muy, pero muy clara, los voy a jerarquizar. Bien. Porque aparte, yo no tuve NITU por suerte, cualquiera que haya tenido una NITU sabe qué difícil que es tener 3 horas de retención urinaria para hacer un urocultivo. Sí, sí, total. Sí, Sí. sí. El paciente que tiene mucha poliaquiuria tiene mucha dificultad para tener un tiempo suficiente de retención urinaria para asegurarnos que el recuento de colonias le dé lo suficientemente elevado. Claro. A su vez, sobrehidratar es un recurso muy rápido, muy fácil, que cualquiera que le arde cuando orina hace primero. Toma más líquido para que la orina esté más diluida y para que no arda tanto.
Entonces, a veces, en un paciente que verdaderamente tiene una ITU, el recuento de colonias puede darme falsamente bajo, inclusive el urocultivo me puede dar negativo, porque no tuvo tiempo suficiente de retención, porque Claro. estaba sobrehidratado y porque estaba más diluida la orina. Y entonces, el punto de corte de 10 a la quinta es el punto de corte para bacteriuria significativa, y en la embarazada asintomática voy a tomar ese punto de corte. Pero Pero ese después, es si yo tengo clínica, un paciente con una clínica muy clara y tiene recuentos menores de colonias, lo voy a tratar igual, lo voy a considerar igual. Sí, por eso Perfecto. te decía que para qué le pido el urocultivo, no para certificar el diagnóstico, sino para saber si necesito, en el caso de que no esté respondiendo al tratamiento, ajustar el tratamiento antibiótico. Perfecto. Este despliegue viene a reconocer que hay todo un espectro de circunstancias que a veces nos deja en situaciones grises y significados inciertos. Entonces, arriba de todo vamos a tener los pacientes que no tienen síntomas y que tienen un urocultivo completamente negativo, y ese paciente claramente no tiene infección urinaria, ¿no? Pero después voy a tener una serie de pacientes con urocultivo negativo que tienen algunos síntomas urinarios bajos, pero que no constituyen un síndrome claro o completo de infección urinaria. Por ahí tienen solamente tenesmo, o por ahí tienen solamente poliaquiuria, y son pacientes que quizás, y tienen reiteradamente urocultivos negativos, y son pacientes que quizás terminan con diagnóstico de cistitis intersticial, o distintos síndromes urológicos, pero que son zonas grises y que quizás en el medio alguna vez se comieron un antibiótico, y que no son tan fáciles de decir no tiene infección urinaria. Al final, para clasificarlos como no infección urinaria, hubo que seguirlos en el tiempo, tuvieron múltiples cultivos, terminan yendo al urólogo, se hacen cistoscopías, terminan biopsiando. No son fáciles de distinguir. Perfecto. ¿Sí? Y nadie les va a colgar un error, les voy a ir con el látigo cuando tenés un paciente que realmente tiene síntomas muy en el gris. Bien. Pero fíjense que igual esto es otra cosa interesante de este gráfico. Esto se basa en urocultivos recibidos. O sea, todos estos urocultivos de esta franja, así que es la más gorda de toda la franja, no tenían ni síntomas ni nada Sí, de urinarios. Eran urocultivos que no tenían ni que ser. Está bien. Claro. ¿Sí? Está bien, está bien. Y es la mitad del laburo de los, Es la mitad de del los- laburo. de los Este es el técnicos. laburo del laboratorio y del Sí. costo de salud que se Porque le impacta a eso. ¿Está bien? Después de las bacteriurias asintomáticas, estos pacientes que no tienen síntomas y que tienen bacteriuria más de 10 a la quinta, fíjense qué difícil que es clasificarlas. Yo hablo de la bacteriuria asintomática, pero no es fácil decir esto es realmente una bacteriuria asintomática. Y cuando tengamos estos pacientes grises de bacteriuria de significado incierto, prometo que no les voy a ir con el látigo. Pues perdonar. Porque efectivamente a veces son de significado incierto y te das cuenta, y solamente en retrospectiva podés Claro. ver que es asintomática. Ahí acá entra el elegir, el decidir criteriosamente si necesita antibióticos ya o no. No es lo mismo un paciente con síntomas sistémicos, con una sepsis, que no sé si atribuírsela a la bacteria o no, que un paciente que nada Viene que hace ver, un o que mes, está sí. extremadamente... No, pues esto es un paciente sin Ah. síntomas. Bien, bien. Que un paciente que está sumamente estable y te puedes esperar y tomar la decisión con más calma. Pero bueno, en este grupo que se estudió, realmente una proporción importante era de significado incierto la bacteriuria. Después tenés una linda franja de efectivamente pacientes sintomáticos con cultivo positivo que son ITU. Y después de estos de bajo recuento de colonias que ellos aislaron, una pequeña fracción terminaron siendo clasificadas como bacteriuria asintomática, la mitad casi terminaban siendo de significado incierto, y la otra mitad tenían infección urinaria por los síntomas. Concepto acá, esto es un espectro, no es blanco o negro, no tengo una prueba de laboratorio sencilla que esto me diagnostique infección urinaria o no, tengo que tener en cuenta las pruebas de laboratorio, tengo que tener en cuenta los síntomas del paciente y un poquito de margen de, a veces no voy a saber realmente si lo tienen. Pacientes sépticos graves, cerramos siempre para el lado de que la sepsis no nos gane. Pacientes estables, donde por ahí lo único que tienen es algo de incontinencia urinaria, podemos cerrar en el lado de esperar el cultivo, reiterar el cultivo, reinterrogar al paciente, ver si esta incontinencia, por ejemplo, es algo significativo o es algo crónico. Volver a ver con la familia, y esto nos pasa mucho, paciente que viene derivado por infección urinaria a repetición y es urocultivo positivo a repetición. Pero bueno, ¿sí?
Muy bueno, Meli. Es difícil, Sí, sí, pero sí. el concepto es ese, es un espectro. Bien. Después todas estas clasificaciones las van a encontrar y son una porquería. Tratan de unificar Ok. criterios para los estudios y al final no unifican nada. Hoy por hoy la mayor parte de los estudios buscan hacer febriles versus no complicadas, que le llaman a las que tienen síntomas bajos y nada más, versus febriles y distinguir cistitis de pielonefritis. Claro. Ese es otro problema. Ok. ¿Sí? También es un espectro en cuanto a lo que es bajo y alto. Las clasificaciones son complejas y a veces no vamos a saber de qué se trata. Y esto viene a las cuestiones importantes para tratamiento, ¿sí? Que no quiero hablar mucho de tratamiento. Datos epidemiológicos locales, esto está en las guías argentinas, el Consenso Argentino de Infecciones Urinarias, son datos de SADEVAC, de urocultivos argentino, en la comunidad. Y la sensibilidad. Y el porcentaje de sensibilidad. Fíjense, las quinolonas, que es lo que más usamos, en general tienen más del 90% de sensibilidad, los bacilos gram negativos y la Escherichia coli en la comunidad, salvo mayores de 65 años, atenti, ¿sí? Y Miren cefalosporina, qué ¿no? linda la nitrofurantoína, Sí. ¿sí? Especialmente en E. coli. ¿Y saben por qué la diferencia entre bacilos gram negativos totales y E. coli? Porque uno de los bacilos gram negativos frecuentes cuando sacamos a la E. coli es el proteus, que es naturalmente resistente, ¿sí? Pero la nitrofurantoína tiene muy buena sensibilidad y es un antibiótico hermoso para esta situación. Y la cefalosporina primero. Y las cefalosporinas Bueno. de primera también, excelente. Mientras que el Bactrim tiene muy alta resistencia en la comunidad, como la ampicilina. Mirá vos. ¿Sí? Deberíamos buscar que para una ITU baja no tengan más del 20% de resistencia en la comunidad y para una pielo, o una ITU alta o una ITU febril, No más de no 10. tengan más del 10% a la hora de elegir un tratamiento empírico. Claro. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Para ir a una ITU baja, francamente baja, usemos nitrofurantoína como primera opción. Perfecto. ¿Sí? No cure Proteus. No cure Proteus. Perfecto. Pero fíjate que Sí, cuando ibas a cada bueno. uno de los grupos de edad y tomabas bacilos gram negativos en total, igual No, tenía sí. más del 93% de sensibilidad. Perfecto. Claro. Salvo que tengas una. Bueno, ahora vamos a ver cuándo no nitrofurantoína, pero para una ITU baja, que es la enorme mayoría de los pacientes, nitro cada 6-8 horas por 5 días. Lo que es la que más le va a pegar a todo y la que menos efectos muy cara, adversos ¿no? va a tener. Muy Tiene un cara para problema de Proteus acá. Es Sí. un problema ese, que no refleja que tenemos uno o dos laboratorios que la hacen. Claro, acá no la pueden pagar. Lo cual no la pueden pagar. es Acá un les vamos a bajón. cefalexina. Sí. Sí. Bueno, Pero la cefalexina, segunda sí. opción que yo Sí, usaría sería cefalexina. cefalexina. Exactamente. Estamos embarazados. Exactamente. Fosfomicina también es muy cara, pero es una opción. Y los pacientes por ahí que tienen muy buena función renal, pero que tienen antecedentes de múltiples tratamientos antibióticos, o donde yo pienso que puedan tener una BLE, Claro. en general hay buena sensibilidad a aminoglucósidos, y para una ITU baja con una sola dosis es suficiente. Bien. No Bactrim como primera opción por las tasas de resistencia, no quinolonas por la toxicidad. ¿Sí? Hay un término nuevo que se está acuñando, que es la microbiotoxicidad de los antibióticos. Que valga la redundancia, porque justamente son venenos para matar microbios, pero aparte, en la era en donde nos dimos cuenta que la microbiota y todos los bichos que viven con nosotros y forman la mayor parte de nuestro organismo son seres ajenos, es importante preservarlo. Y la nitrofurantoína es en todo esto la más inocua. ¿Sí? Se concentra solamente en la orina, no tiene casi efectos sistémicos, la que menos altera la microbiota, la que menos problemas no va a dar. No altera la microbiota intestinal tampoco. Mucho menos que cualquier otra, porque es la de espectro en este caso más reducido. Mientras que la quinolona son las probablemente junto con la clindamicina, las drogas más asociadas a cosas como Clostridium, y el Clostridium es el extremo de la microbiotoxicidad, es cuando dice tanto percha la microbiota intestinal que ese bicho en particular puede generar estos cuadros devastadores, pero aparte tiene un montón de toxicidad sistémica las quinolonas. Tienen toxicidad hepática, tienen toxicidad neurológica, tienen toxicidad tenosinovitis. Sí. Entonces la idea es no tenerlas como primera elección, Perfecto. especialmente para la cistitis donde tenemos tantas buenas opciones. Para las infecciones urinarias altas, donde ya queremos, o febriles, por ahí no sé si es una pielonefritis o si es una prostatitis, o no tengo del todo claro, pero es una infección urinaria febril, o con síntomas sistémicos de infección. Tenemos las cefalosporinas de la tercera como una primera opción, las aminoglucósidos también, y a mí los aminoglucósidos
En el paciente correcto son drogas muy piolas, también de espectro bastante reducido, sin actividad contra anaerobios, entonces no forman demasiado a la flora intestinal. Y guardamos a la cipro como droga oral de elección para la situ que vamos a poder manejar en forma ambulatoria. Las situ altas que se pueden manejar en forma ambulatoria. Con una alternativa que sería la cefixima. Y la pongo como alternativa porque hay relativamente poca bibliografía específicamente de cefixima. Es una droga desarrollada para gono, ¿sí? Claro. Y menos estudiada, pero que es una droga que alcanza buenas concentraciones en el tracto urinario y en general se puede correlacionar la sensibilidad de céfalo de tercera, se puede correlacionar, se puede extrapolar a la sensibilidad cefixima. Novactrin por las tasas de resistencia, estoy hablando de empírico, ¿no? No estoy hablando de dirigido. Sí, sí, sí. Sí, si la droga es después, si yo tengo el cultivo de la mano sensible de Bactrim es una droga hermosa, pero no para usarlo empíricamente en estos casos. Nitrofurantoína no, porque no alcanza suficientes concentraciones ni en sangre ni en parénquima renal, o sea, se concentra todo en la orina, pero no en el parénquima. Y fosfomicina pasa lo mismo. Esto es empírico. Después tratamiento dirigido, con el antibiograma en la mano, Pasa bueno, el antibiograma. es otra cosa. ¿Cuánto tiempo amerita el tratamiento? ¡Ay, mira! Justo. Bien. Acá les dejo un montón de bibliografía que vamos a resumir en 5 o 7 días, en lo mismo que 10 a 14. Y les hago una breve reseña de 10 a 14 días, que siempre fue una duración extremadamente arbitraria, basado en 2 unidades digitales o 2 unidades constantinianas, depende cuál el sistema elijas, ¿sí? Las unidades digitales se basan en la cantidad de dedos de las manos de los seres humanos, entonces decidimos usar múltiples de los dedos de nuestra mano, o múltiplos de los días de la semana, que son las unidades constantinianas, para decir arbitrariamente cuánto deberíamos tratar a un paciente. Bien. Todos los papers que van saliendo subsecuentemente que evalúan la duración del tratamiento demuestran que, y esto es para itis febril y complicada, fíjense, ¿sí? Cistitis, tenemos evidencia para darle 3 días de quinolonas o 5 días de un betalactámico o de nitrofurantoína. Pero 5 a 7 días de tratamiento sería equivalente a darle 10 o 14 días. Ahora, toda la bibliografía que muestra esto, específicamente para infección urinaria, muestra una inferioridad. No solamente eso, la bibliografía que estudia la duración del tratamiento de una bacteriemia por bacilos gram negativos, donde la mayoría son por infecciones urinarias, también demostró que extenderse por encima de 7 días no hay mejoría. Entonces, más de 7 días de tratamiento para una infección urinaria, aunque sea una infección urinaria complicada, febril, si el paciente mejoró clínicamente, no hace falta continuarlo. ¿Sí? La salvedad acá sería si el paciente tiene síntomas de una prostatitis o de una orquiepididimitis. Atendí los hombres. Y si el paciente no mejoró. Si el paciente no mejoró, tengo que corroborar sensibilidad y tengo que corroborar que no haya desarrollado complicaciones. Okay. Que no tenga Esa colección. una hidronefrosis, por ejemplo, y que no esté una pionefrosis en ese caso, que no tenga un absceso renal. ¿Sí? Pero en ausencia de complicaciones, con buena respuesta clínica, tratamientos cortos. ¿Sí? Shorter is better es uno de los nuevos paradigmas en infectología. Estamos acordando todos los tratamientos. ¿Pero por qué? Porque las duraciones originales eran re arbitrarias y no había más evidencia que él se me ocurrió y quedaron ahí. El otro paradigma es oral is the new IV. La vía oral es la nueva vía intravenosa. Que básicamente se basa en que al bicho le importa un bledo cómo llegó el antibiótico al sitio de la infección. Siempre y cuando llegue y sea activo. Entonces, si el paciente está en condiciones de tomar medicación vía y hay antibióticos orales disponibles que llegan al sitio de infección, se lo damos vía oral. Por más que esté séptico, tenga fiebre o cosas así. Sí. La concentración está bastante Si está séptico, vamos a dar primero las dosis endovenosas para traer rápidamente, pero después lo pasamos precozmente vía oral siempre que podamos. ¿Sí? Y ahora sí, eso es todo. No quería decir nada más que eso. Bueno, muy bien. Bueno, excelente, Mary. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué las odiamos? Pregunté a Vale. Y yo me pongo loca con este tema. Por un lado, me resulta mortalmente aburrido el infectológico a la infección urinaria. Por otro lado, cuando te metes a estudiar y demás, termina siendo interesante. Cambia de paradigma, la cosa pasa a ser algo apasionante. Pero en el día a día es otra vez. Claro, dale. Otra vez sopa. Tengo una preguntita. Te digo porque acá muchos médicos de emergencias piden PCR. ¿Ayuda para algo?
Proteína C reactiva y Mucho, ¿eh? emergencia. Ujú. Un montón, ¿eh? Datos. Piden para neumonía, para infección, no. No se sospecha, le digo un cuadro séptico. Sí. Si no, no. Tenés Nosotros data. entramos en la historia clínica cuando estamos haciendo ecografía, todos PCR. Sí. Y el tipo viene caminando, se hace la ecografía. Digo, a ver. Hemos hablado ya, pero no sé, quería escuchar a ver tu opinión al respecto de pedir una PCR de un paciente que, bueno, capaz que tiene una sepsis, tiene fiebre e infección urinaria y De vuelta, Y el tiene valor, leucosis. el valor predictivo positivo de la PCR va a ser prácticamente nulo. ahí está, nulo. ¿Sí? Ok. El valor predictivo negativo No, puede no, ser bastante útil en el paciente que no sabe si está Ese infectado. es el tema, el predictivo negativo. bien. Entonces, el paciente, e inclusive en pacientes febriles y demás, te puede ayudar el valor predictivo negativo de la PCR. Caso típico en la época del dengue. Paciente que tenía recontra febril y el dengue te viene con PCR absolutamente normales en general. Pero sobre todo por el valor predictivo negativo. La mayoría de los pacientes vienen con PCRs moderadas o altamente, francamente elevadas, y no hay tanta cosa en usar PCR para suspender antibióticos. Claro. No es una determinación también que te permita rotunda. Para PROCA hay un poquito más de datos. Quizás lo que pasa es que no tenemos el turnaround apropiado, no tenemos la disponibilidad de hacer PROCA. ¿Respuesta antibiótico como dicen? No, vos no sabés si mantuvo PCR alta, no sabés si te responden al antibiótico. O sea, no te va a definir para, si va a pasar terapia intensiva, no sirve pedírselo para el antibiótico. No. Sí, listo, perfecto, eso está bueno. La pregunta es Te ya diría que te digo, porque... ni se lo pediría al paciente que está francamente inflamado y horrible. Claro, no sirve para nada. La cosa es para, no sé, El paciente el borde hipotenso que no está se así, utiliza claro. Es El eso. paciente que viene más borde que decís, che, el que te parece que no está infectado, Eso, para ahí te no suena. está. Como negativo, como valor predictivo por supuesto, es negativo. No te digo porque muchos vemos en el laboratorio donde piden glóbulos blancos. Ese es un paciente, exactamente. Exactamente. Por el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo. No, te digo porque vemos muchos pedidos en el laboratorio, glóbulos blancos, PCR. Inmediato, ¿eh? Es inmediato, claro, es el paquete. Es barata. Claro. La más barata es un demora. Pasa que si es positivo tampoco dice que hay infección. De vuelta, Claro, valor sí, predictivo claro. negativo. Claro. Pero bueno, efectivamente el valor predictivo negativo es muy útil para algunas cosas. En la paciente del virus, por ejemplo. Claro. O sea, tiene alta sensibilidad como valor predictivo negativo. Exactamente. Bien, decir, bueno. Al ser una prueba de alta sensibilidad, o sea, casi cualquier cuadro inflamatorio enseguida te la mueve, Dímelo de. ¿sí? Lo más probable es que esté de alta. Me resulta útil cuando es normal. Claro, claro. En la guardia. Bueno, no, es importante porque hay muchos de emergencia que están acá escuchando y... Sí, Y la PROCA si da negativo, pero tiene clínica. Entonces, La PROCA tiene mucha más sensibilidad y está mucho más estudiada, inclusive para tomar pero conducta da de... 0,1. 0,1. La PROCA tiene más validez, tiene en tiene distintos fiebre, escenarios. Pero no es para diagnóstico y infección, es para seguimiento y tratamiento antibiótico. Una clase realmente normal o una PROCA que desciende rápidamente está muy validado en la conducta de poder suspender o ni empezar antibióticos. Sí, lo que pasa es que vos necesitas poder tener el resultado inmediatamente, al ratito. No te sirve derivar una PROCA y recibir 2 días después el resultado, pues ya está, el paciente se dirige para otro lado, se te fue. Se te fue, se te vino. Y la Nuevamente, soberana en ese caso. la clínica es soberana y nuevamente la utilidad es en estos pacientes que dicen, ay, me parece que no está mal el paciente, me parece que no está infectado. Y no en el paciente que decís, este paciente está reséptico. Ahí ya sabes, está séptico, ya lo tenés séptico, no te va a cambiar nada la PROCA. Y también con muchas dudas, no está así. Todavía es una herramienta la que se sigue publicando cada rato y están los que la aman y están los que la odian y todavía no logró así consolidarse como si te va a resolver la decisión. Y hay un mercado fuerte de laboratorios que quieren empujar, ¿no? Con su superevidencia. Obvio, pero no hay una superevidencia. La realidad es que no hay una superevidencia. Todavía es una herramienta más que todavía no sabemos del todo bien qué onda, pero... Sí, se usa mucho en el EPOC para determinar si es un EPOC o está infectado o una crisis asmática o es sí, y hasta ahí, porque al final del día también tenés evidencia para el uso de antibióticos lo mismo en algunas cosas de estos pacientes. Entonces, qué sé yo, a mí me gustaría más tener disponibilidad de diagnóstico microbiológico, de si es algo viral o de si es algo bacteriano. Claro. De diagnóstico etiológico me parece mucho más interesante los BioFire o las pruebas de PCR
que muchas incluso son para hacer on-site, ¿viste? Ya viene el equipo completo y Sí, sí, no sí. está ni siquiera el personal entrenado para hacerlas. Mucho más interesante eso que por ahí lo otro. Pero ¿Hay un pronóstico de que haya algo de eso acá? Porque cada vez hay más cosas, viste, afuera que determinan de manera teológica ya que tienen y no hay forma ya. ¿No? acá en el privado se está usando en muchos lugares. En privado hay, Sí, mira. claro que sí. Mm. Eh, Sí, sí. y de hecho, lo toman y lo usan porque en realidad si vos tenés el sistema montado y vos hacés la evaluación farmacoeconómica y bueno, va a tomar conducta con eso, ¿sí? Tenés que acompañarlo de un PROA, ¿no? De un sistema en el cual tengas a alguien que revise esos resultados y tome conductas adecuadas. Claro. Pero te ahorra dinero. Te Claro. ahorra dinero en internacionales, en antibióticos, en insumos y demás. O sea, Complicaciones, pues ya vas de ni hablar de entrada, complicaciones, pero vos directo. vos el que compra esto y no le importan las complicaciones, le Claro. importa la plata, claro. Claro. Sí, sí, da igual. Esa es la Cada lucha vez de más todos a los esto días. se lo acompaña de estudios farmacoeconómicos. Claro. Sí, mirá, esto te conviene. Claro, Y por eso lo van incorporando muchos privados, porque Perfecto. efectivamente le termina ahorrando dinero. Claro. Ojalá llegue algún día. Ojalá. Yo me conformo con. Yo ya hablé, yo ya te digo, yo que una vez al año. Quiero empezar por lo. Yo empezaría por lo básico. Bueno, acá necesitamos empezar por las bases, pero bueno. Tocaste un tema. Ay, Que igual. diciembre tiene que volver con esto. Bueno, muy bien, ¿no? Excelente. Excelente, bravo. Muchas gracias. Ya estamos en tiempo. Bueno, gracias. Adiós.